Bienvenidos hermanos y amigos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios basado en el libro de Santiago. Y hoy día nos toca considerar el capítulo 1 del verso 2 al versículo 4. Y le hemos puesto como título Actitudes frente a la prueba. Todos nosotros afrontamos dificultades, aflicciones, problemas, y pruebas también. Y eso es a través de todo el mundo. Todos están pasando por sus dificultades, por sus problemas, cada uno en forma particular, forma familiar o en forma grupal, a donde quiera que corresponda. Sin embargo, hoy día vamos a ver 4 actitudes que debemos tener frente a las pruebas, a las tentaciones, a las aflicciones, a las angustias. Y estas 4 actitudes debemos tener basados pues en la palabra de Dios, en lo que Dios nos dice en su palabra. El estudio anterior hemos visto el versículo 1 y ahora nos toca ver el versículo 2 al 4. Son 4 actitudes que vamos a ver la cual debemos tener frente a las pruebas, las aflicciones y las angustias. En primer lugar, debemos tener una actitud positiva. Una actitud positiva. Por eso el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Y ese sumo gozo no nos habla solamente de un gozo que pasa desapercibido. Dice, tened sumo gozo. Vale decir, cuando yo estoy en las diversas pruebas, yo debo estar contento, debo estar alegre, pero ¿cómo hacer eso? ¿Cómo yo puedo estar alegre en un momento de aflicción? Por eso es que nosotros vamos a ver más adelante cómo es que nosotros podemos tener esta actitud positiva frente a las aflicciones de nuestro tiempo. Pero este es un mandato de Dios, por eso dice, tened por sumo gozo. Pero no solamente encontramos esto en la palabra de Dios, sino que también en el versículo 2 hay 2 palabras que sobresalen. La primera, nosotros leemos diciendo, cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas. Y la primera palabra es la palabra hallar. Y la palabra hallar significa caer en manos de, y de una forma inesperada. Las pruebas o las aflicciones o las enfermedades o cualquiera sea nuestra aflicción, nuestra angustia, no es que viene y nos avisa, sino que en forma inesperada aparece esta situación. Por eso es que en el libro de Lucas, el capítulo 10, el verso 30, dice lo siguiente. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Dice, cayó en mano de ladrones. Y esa es la misma palabra que se utiliza aquí en Santiago cuando habla de hallar, de caer en manos de alguien, ¿no? Inesperadamente en la prueba. Entonces esa es la primera palabra. Pero la segunda palabra la encontramos en el versículo 2 también y dice, os halléis en diversas pruebas, en diversas pruebas. Cuando habla de diversas, habla de una serie de problemas, una serie de dificultades, y dice todas las clases, sean de salud, sea financiera, sea familiar, enfermedad, cualquiera que ésta sea, dice, hay diversas pruebas que nosotros tenemos que enfrentar. No debemos tener una actitud depresiva ante los problemas. ¿Por qué? Porque Hebreos, el capítulo 12, el verso 2 y 3 dice lo siguiente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo salir? ¿Cómo tener esta actitud positiva? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero en segundo lugar, no solamente tenemos que tener una actitud positiva, sino que en segundo lugar debemos tener una actitud solidaria. Santiago, en el versículo 2, dice, hermanos míos. Ahora, cuando dice hermanos míos, se está identificándose con los hermanos que están en la dispersión. Ahora, cuando nosotros decimos hermanos míos, es que yo me estoy identificando con mi hermano, con mi hermana. A veces nosotros utilizamos hermano, hermana como un título nada más, como algo que es parte de nuestro lenguaje evangélico, nuestro lenguaje cristiano. Y entonces decimos hermanos y hermanas a todo aquel que está en la iglesia. Pero tengamos cuidado, porque no todos somos hijos de Dios, no todos somos creyentes. Entonces, sin embargo, Santiago aquí en este pasaje dice, hermanos míos. No estoy con ustedes físicamente, espiritualmente sí, y yo me uno a las diversas dificultades y pruebas que ustedes están teniendo. Una actitud solidaria. No estamos solos, nosotros los creyentes nunca están solos. Siempre hay uno o un grupo o personas que están orando por usted. Están orando, están intercediendo y muchas veces sin conocerlo. Pero están orando, están intercediendo para que usted y yo podamos continuar en los caminos de Dios. Entonces, cuando nos hallamos en diversas pruebas, en dificultades, entonces yo tengo que compartirlo también, quizás con los amigos que tengo, y de repente ellos también comparten su carga de oración. ¿Cuántas veces en la iglesia nos han dicho, hermano, apóyeme en oración por este motivo? O yo también he dicho, hermano, necesito este motivo de oración, apóyeme. Y entonces nosotros tenemos una actitud solidaria, nos identificamos con esa persona en su necesidad, en su prueba, en su aflicción, en su angustia. Una actitud solidaria. No estamos solos, no estamos solos. Dios siempre estará con nosotros y enviará a alguien o alguien estará intercediendo por nosotros. En tercer lugar, tenemos la actitud sabiendo que hay un propósito de parte de Dios. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. Sabemos que Dios tiene un propósito en las pruebas, para crecer en la paciencia, porque dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios está interesado mucho en transformar, en cambiar nuestro carácter. Nosotros estamos preocupados no en nuestro carácter, sino en nuestro confort. Y pensamos que mientras más tenemos, ¿no? Materialmente hablando, entonces, y estoy bien y nada me falta, entonces ahí ya puedo descansar y puedo decir que Dios me está bendiciendo. Y no es así muchas veces, no es así. Nosotros no nos interesamos por nuestro carácter, sino por nuestro confort. Y Dios está interesado en transformar nuestro carácter. La paciencia es estar debajo de y permanecer en la batalla. Hay un pasaje en los evangelios donde Jesús dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces el que permanece hasta el fin. Y creo que nosotros como hijos de Dios debemos permanecer en la batalla, en la lucha frente al mundo, frente al diablo, frente a nosotros mismos. Por eso Pablo le dice a uno de sus discípulos, le dice, tener cuidado de ti mismo, porque sabía que nosotros tenemos un corazón, o yo tengo un corazón engañoso, y dice, cuídate de ti mismo.
Pero en cuarto lugar, tenemos que tener una actitud de una visión espiritual. Una visión espiritual. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas son la prueba de nuestra fe, la prueba de nuestra fe. Dios prueba nuestra fe para saber si somos fieles para con Él, si somos fieles, si somos fuertes en la batalla. Sin embargo, dice el versículo 4, la última parte, para que seáis perfectos y cabales, para que haya madurez, para que crezcamos en la madurez, crezcamos en la fe, crezcamos y seamos maduros en todo. Por eso dice, sin que os falte cosa alguna. Y en esta tarde queremos compartir entonces estos 4 actitudes que nosotros debemos tener frente a la prueba. La primera, una actitud positiva. La segunda, una actitud solidaria. La tercera, un propósito de Dios. Y en cuarto lugar, una actitud de una visión espiritual. Así que, hermanos, que podamos tener estas 4 cosas en nuestra vida para hacer frente a las batallas y a las pruebas que vienen por delante. Que Dios nos bendiga a cada uno de ustedes y que Dios los siga utilizando para su gloria y su honra. Bendiciones, hermanos.